la última de las charlas de este congreso, convirtiendo I+D+I en valor para el negocio. Contamos con Nicasio de Tomás. Nicasio es ingeniero industrial y MBA. Ha estado siempre vinculado al sector de TI, primero como emprendedor, después en el área de ERP y en los últimos años focalizado en el área de seguridad. Desde septiembre de 2010 es responsable del canal en SonicWall y ahora del software en el área de seguridad. Rafa Vidal es ingeniero de telecomunicaciones por la UPV, ha estado trabajando en Setival, ahora está como director del área de negocio, consultoría y seguridad en Nunsis, es CISA, Easy Risk por ISACA y cuando queráis, chicos. Cuando nos plantearon esta última charla sobre Security Intelligence, después de haber tenido hoy un debate tan intenso, que la verdad es que ha sido muy enriquecedor, habéis participado mucho más que Justin Bieber en el hormiguero, lo cual es muy de agradecer. Pues bueno, esta última parte vamos a tratar de dar una visión un poquito más práctica de la inteligencia aplicada a la seguridad. Y esto, pues, vamos de la mano de Dell. Contamos aquí con un fabricante que nos va a explicar cómo todo eso que utiliza cada una de las agencias que hemos dicho, que al final beben de las mismas fuentes, de los ciberataques y de todo lo que ocurre, tal actividad que se envuelve a nivel mundial, pues un fabricante la puede aplicar a la tecnología, es decir, al producto que se va a desplegar en la empresa, y como una vez desplegada en la empresa no es suficiente, sino que hay que ir al caso práctico y revisar toda la información que te puede dar ese gran amigo, como nos decía ayer Ramsés, que es el firewall, cómo podemos aplicar la inteligencia a toda la información que nos proporciona para mejorar en el día a día. Bueno, vamos a intentar ser muy rapiditos porque creo que nos vamos fuera de tiempo, nos ha pedido Carlos. Entonces, yo por lo menos, la introducción que voy a haceros es dentro de Dell Security. Yo vengo de SonicWall, no sé si alguno sonará y tal, que nos adquirió Dell hace 3 años. Pues una de las cuestiones más que por lo menos consideramos más importantes es, que es lo que vamos a hablar hoy, tenemos una GRID que se llama Global Response Intelligent Defense a nivel mundial, que es la que genera toda la inteligencia de nuestro Next Generation Firewall y otros dispositivos de seguridad dentro de la Business Unit de seguridad. Y luego vamos a ver, como decía Rafa, un caso práctico de cómo todo esto se aplica además por una gestión específica de la parte de, que antes se llamaba, ahora se llama Security Intelligence y antes era seguridad gestionada hacia un modelo concreto. Bueno, voy rápido en la parte más marketingiana. Obviamente las amenazas siguen creciendo y eso es impepinable, siguen siendo muy persistentes y ahí tenéis un poco un gráfico de las más importantes de nuestro informe de Risk Report que hicimos el 2014 para la predicción de 2015. Y vemos un poco en el gráfico que la persistencia y la sofisticación van un poco de la mano, ¿no? Aquí tenemos el resumen típico de las amenazas que todos conocemos: ataques de negación de servicios, ataques de negación de servicios distribuidos, malware en el sentido amplio de la palabra, APTs, que es lo que parece que está más de moda ahora, y la parte de cyber warfare, que es la parte más moderna y la parte por lo menos más sofisticada de los ataques, ¿no? Todo esto con una parte común a todas las amenazas y sobre todo la defensa que tenemos que hacer de ellas, que es la parte de compliance, ¿no? Aquí hay algunos datos un poco de qué está ocurriendo en el último año, pero sobre todo vemos que el mercado SMB, que normalmente muchas veces se queda o piensa que está al margen, ¿no?, de este tipo de peligros y tal, estamos viendo que 1 de cada 6 empresas SMBs está siendo atacada con todo lo que eso implica, ¿no?, entre otros muchos datos que hay aquí, ¿no? Y bueno, aquí se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Es decir, obviamente todo el cibercrimen tiene un objetivo económico, meramente económico, ¿no? Y entonces aquí una pequeña anécdota, ¿no? Si los hackers SEA o Hackers Inc. fueran una empresa, estaría la primera en el Fortune 500 74 veces por encima de la primera que hoy es o sea, para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando desde el punto de vista económico, ¿no? Tenemos un informe muy completo que hicimos en 2014 para 2015 de hacia dónde van las tendencias en seguridad y las amenazas, y aquí tenemos un poco el resumen, ¿no? No sé si lo compartís, pero básicamente es lo que hemos ido viendo este año, y como estamos ya por encima de la mitad del año, podemos constatar que más o menos ese resumen que hay, que es mucho más amplio, se está cumpliendo, ¿no? Esas son las tendencias y sobre todo es la introducción a lo que vamos a ver ahora de cómo funciona la famosa GRID, que es como nosotros la llamamos, a la Global Response Intelligent Defense, ¿no?
No he querido poner el vídeo, tenemos un vídeo y esto se puede ver en una web, pero aquí tenéis más o menos lo que es, y está muy bien, luego pasaremos si queréis el link de que se puede ver y es interactivo. Más o menos es una grid que la forman más de 1 millón de dispositivos, es decir, Dell Sony Wall en el 2012 vendió como el firewall número 2 millones. Obviamente de esos 2 millones hay muchos más de 1 millón ahora que responden al PIN y son la base que alimentan esta grid, que es la que vamos a comentar. Aparte de otros dispositivos anti-spam, anti-phishing, de WebSSL que tenemos. Está en más de 200 países, trabajamos en 24/7 con 3 grandes centros, uno en Asia, otro en Europa y otro en América. Y por daros unos datos muy simples, cada día se recogen más de 100.000 muestras de malware diferentes. Aquí son datos incluso antiguos, de 2013, donde hemos parado 1,7 billones de bloqueos de malware, 1,6 trillones de ataques de IPS, 78 billones de bloqueos de malware de otro tipo, ataques de zero day, es decir, datos un poco de lo que es un poco esta red, que es toda tecnología propia. Pero eso sí, colaboramos, como vais a ver ahora, con prácticamente todos los fabricantes de seguridad, donde hacemos intercambio de información, porque como se ha hablado aquí hasta la saciedad, hay que colaborar en este tipo de escenarios, ¿no? Por mucho que tú apliques tecnología, ¿no? ¿Cómo funciona esta grid? De forma muy rapidita. Bueno, nuestro concepto de seguridad es multicapa, luego lo veréis un poco en la parte final, y en el concepto del Energization Firewall famoso, que todos me imagino que sabéis de qué nos estamos refiriendo conceptualmente, pues hay una serie de capas de seguridad. La primera es la parte de filtrado de contenido, donde trabajamos en la parte de recopilación de información para poner toda esta parte de... Estamos categorizando más de 40 millones de URLs hasta el momento actual, y eso está categorizado en 64 grandes categorías dentro de cómo funciona. Hay toda otra gran parte de anti-malware en el sentido amplio. Nosotros trabajamos más o menos online, validando más de 16 millones de firmas de antivirus actualmente. En la parte de IPS y IDS es otra parte de la que recolectamos y se alimenta la capa de IPS y IDS en nuestros dispositivos. Y en la parte de anti-spam, que tenemos soluciones específicas, soluciones en hosting y soluciones que son con un servicio en los propios Energization Firewall, es la otra gran parte de recopilación. Al final lo que nos encontramos es con todo un modelo que alimenta todas las capas de seguridad y que esto varias veces al día se actualizan todos los dispositivos a nivel mundial, que es la única forma que nosotros entendemos que, dado el nivel como os decía, de firmas que salen cada día, de malware que sale cada día, la única forma de proteger a todo, por lo menos nuestros dispositivos, es alimentar sin intervención humana con estas nuevas firmas cada día a todos nuestros dispositivos, ¿no? Aquí no os hablo de tecnología, pero tampoco tenemos tiempo. Todo esto se está analizando con tecnología que estamos utilizando de sandboxing, donde ni siquiera, luego lo veremos, hacemos defensas no solamente basadas en firmas, sino basadas en comportamiento también, que es una de las cuestiones que también tienen una importancia vital en estos días, ¿no? Aquí tenemos el resumen de lo que hacemos. Como os decía, colaboramos con bastantes organizaciones, sobre todo con Microsoft y otras muchas. De hecho, en el map que aparece Microsoft, en el histórico de los últimos 10 años, por daros una cifra, en todos los escenarios, antes de 24 horas, hemos tenido las firmas y antídotos a sus propias vulnerabilidades de aplicaciones y sistemas operativos, ¿no? Esta es un poco la comunidad con la que colaboramos. Como lo veis ahí, están prácticamente todo lo que existe en el mercado y es fundamental este nivel de colaboración para que la famosa ciberdefensa tenga sentido. Una cuestión específica de nuestra inteligencia aplicada, que es un poco el objetivo de la charla, es que muchas veces en nuestro concepto de firmas y en la parte de análisis de comportamiento no hace falta definir nuevas firmas cuando vienen variaciones de virus o de malware concretas. Es decir, una firma de las que sacamos basada en comportamiento es persistente, en este caso, en la defensa del malware. Y aquí os pongo unos ejemplos, ¿no? Es decir, el PostScan salió el 16 de octubre y nosotros 3 días antes teníamos la firma, antes de que se conociera. En el caso del Credit Balance Span, pues exactamente igual. En 3 meses antes de que saliera al hacer daño, teníamos la firma en nuestros propios dispositivos. Y así un poco, pues el Config, que es famoso, pues con 2 días de antelación, antes de que empezara a hacer daño, teníamos la firma
Y nos ha ocurrido, por poner ejemplos más claros, y eso ya no es un ataque concreto, por lo que hablaremos luego de lo que es el poder hacer inspección profunda de paquetes sobre tráfico SSL, que en nuestro caso todo el ransom último que ha habido ha hecho tanto daño. Cuando la gente estaba utilizando la capa de desencriptar SSL, hemos evitado el famoso clic del usuario al link famoso de correos, estaba evitado porque analizamos el encriptación SSL, ¿no? Cosa que cualquier otro dispositivo que no analice, pues no haga inspecciones profundas sobre el tráfico SSL, era imposible para ese malware, ¿no? En este caso concreto. Tiempo. Ah. Bueno, rapidito. En el tema de en qué áreas trabajamos, bueno, aquí veis, no voy a pasar por todas las áreas, pero en la parte de IPS trabajamos en todos esos 3 grandes áreas que veis. Por hacer el resumen, en la parte de protocolos soportamos todos los protocolos sin límite de ficheros, sin ningún tipo de problema en cuanto a hacer inspecciones de IPS. Y en la parte de técnica de evasión, pues exactamente igual. Todo lo que son, sobre todo, fragmentaciones de paquetes sobre protocolos, que es una de las técnicas que más se utilizan. Luego veréis un poco los resultados de test de laboratorios independientes que hacen a través de esas técnicas, ¿no? No sé si conocéis NSS Lab, pero es uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo cuando hace análisis sobre todo de Energy Firewall y de IPS. Y aquí veis los resultados que hicieron sobre la parte de APTs, precisamente de técnica de evasión. Nos evaluaban en un 100% en todas estas técnicas que veis en la pantalla. En ese mismo laboratorio, en el análisis de IPS y Energy Firewall de los 3 últimos años, aparecemos el 40 recomendado en cuanto a todo lo que es su análisis propio de Navigation Firewall y sus funciones, y IPS y sus funciones, ¿no? En la parte de malware y prevención como os decía, gestionamos hasta 16 millones de antivirus en el propio Navigation Firewall, y aquí vemos un poco, pues igual, todos los protocolos soportados y tal, y cada ICSA, que es una de las certificaciones que tenemos, cada mes nos somete a un test completo de la parte de antivirus, ¿no? O sea, cada mes estamos soportando un test de ICSA, ¿no? Obviamente, en la parte de filtrado de contenidos, que es una de las capas preventivas que tenemos, la soportamos en 2 áreas, en los propios Navigation Firewall, incluso cuando la gente, y eso lo aplicamos bastante en las escuelas y en otros entornos, cuando la gente se va con sus tablets o con sus portátiles fuera detrás del firewall, seguimos pudiendo aplicar esa parte de filtrado de contenidos no solamente que ya el firewall aplica las reglas, sino que lo aplicamos desde la nube, ¿no? Y la otra gran vertiente de un Navigation Firewall, que es toda la gestión y categorización y descubrimiento de aplicaciones, con lo que eso implica no solo en la parte de seguridad, sino en la parte de productividad también. El poder definir qué aplicaciones se usan, qué no, bloquearlas, gestionarlas, todo eso tiene que ver muchísimo con la parte del Navigation Firewall. Y esta es una de las cosas donde más estamos trabajando, y no sé si lo compartís con nosotros, que es fundamental. Es decir, el tráfico SSL, aquí hablamos de un 35%, yo por lo menos mi percepción es que el tráfico SSL en las organizaciones y las empresas está representando un 40, un 50% en la actualidad. Dejar fuera de la seguridad y dejar fuera de la búsqueda de vulnerabilidades o incluso de la fuga de información todo lo que es tráfico SSL sería dejar el 50% de las empresas ciegas, ¿no? Y totalmente vulnerables, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos de inspeccionar tráfico SSL y además poderlo definir por categorías, porque no se trata de inspeccionar todo el tráfico SSL que haya en las corporaciones y en las empresas, tampoco se trata de eso, sino en la parte sobre todo donde preveemos que pueda ser un peligro o pueda haber una fuga de vulnerabilidades, y eso lo podemos definir por categorías. El poder inspeccionar tráfico SSL yo creo que es una de las cuestiones que se están planteando muchísimas empresas, y no sé si lo compartís conmigo, porque gran parte de los problemas que está habiendo, y de hecho ahora mismo si tú eres un hacker, yo haría cualquier tipo de ataque basado en SSL, porque la inmensa mayoría de las empresas siguen sin inspeccionar tráfico SSL, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es una de las cosas que está, por lo menos yo lo noto, lo detecto en el mercado, en todas las consultorías que hago, que hay una avidez por parte de las empresas de buscar soluciones que sean capaces de desencriptar y inspeccionar, hacer inspección profunda de paquetes sobre tráfico SSL. Al final, un poco, en esta parte, en los análisis que nos han hecho, que es una parte muy durísima para los Navigation Firewall, salimos con un nivel de performance muy alto también, en lo que es desencriptar tráfico SSL. Al final, el resumen de esta parte, ya dejo paso a Rafa, es que en toda esta inteligencia de la grid que os he dicho, de esta red mundial que estamos utilizando, ¿cómo estamos haciendo toda esta inteligencia aplicada a las soluciones? Con un sistema multicapa,
donde el famoso ciclo del malware, que es visito una página, cojo un exploit, obviamente a partir de ese exploit que tengo en la máquina pasa a controlarnos por la red típica de bootnet o lo que queramos. Nosotros trabajamos en la primera capa, en la parte de filtrado de contenidos, que es totalmente preventiva. No obstante, si alguien se salta esta capa, tenemos la parte de IPS, que es la que nos para casi todos los exploits, y además de eso tenemos dos otras capas, que es la parte de antivirus combinada con la parte de cloud antivirus, donde, como os decía, analizamos como 16 millones de virus, y la parte de anti-bootnet, que es una de las cuestiones que cada vez está teniendo más peso, porque incluso cuando alguien coloca un dispositivo puede tener un bootnet ya dentro de su red. Entonces, nuestro Next-Generation Firewall tiene mecanismos de controlar bootnets que puedan estar internos del sistema, ¿no? Pero lo importante de todo este modelo multicapa es que además lo hacemos sobre tráfico SSL, ¿no? Que es una de las claves fundamentales que cada vez yo creo que tiene más peso en las organizaciones y compañías, ¿no? ¿Qué tenemos luego dentro de la Business Unit de seguridad? Y esto obviamente no pretende ser comercial. Todas estas soluciones que veis ahí, Next-Generation Firewall, acceso remoto seguro, soluciones anti-spam y anti-phishing con cumplimiento normativa, es donde aplicamos toda esta tecnología y es la parte que obviamente dentro de la Business Unit de seguridad de Dell Security es lo que proponemos al mercado. Y si queréis alguna pregunta, encantado, y si no, doy paso a mi compañero Rafa. Gracias. Muchas gracias. No hace falta. No sé si está bien así. quiere. Bueno, pues nada, tenemos unos minutitos. Vamos a intentar terminar la cuadratura del círculo con, vale, hemos visto toda la parte de cómo la inteligencia a nivel de cualquier ataque o incidencia en Internet se puede aplicar a la tecnología, ¿vale? Un fabricante. Y ahora vamos a la típica empresa, organización. Hemos hablado ya a nivel nacional de muchísimas cosas. Y luego está el mundo de las empresas, las pymes, que tienen que desplegar soluciones de seguridad, ¿no? Bueno, pues vamos a desplegar una solución de seguridad y como todo, hasta hace 5 años lo normal era, bueno, oye, que venía un cliente, te voy a comprar, despliegan el firewall y te vas y yo ya estoy protegido. Y ya sabemos que eso no funciona así. Obviamente, desde el 0 día hasta la actualización de todo tipo de incidencias que no son tan previsibles, hace que no puedas descargar ahí tu tal y dejarlo, sino que tengas que estar vigilando constantemente, ¿vale? Entonces de ahí vamos un poco a, vale, del despliegue en el cliente de la solución a la mejora continua. Y luego veremos un caso de éxito de este despliegue en Rosniman, que iba a estar aquí presente, pero ha tenido que salir urgente el gerente para Dubái, que tiene allí asuntos pendientes urgentes y no ha podido estar con nosotros, pero bueno, trataremos de representarla de la mejor manera posible. Efectivamente, la seguridad, esto es... y saca... esto es seguridad, es un proceso, es algo continuo y por lo tanto tenemos que aplicar la seguridad en nuestro día a día y la manera de absorber eso evidentemente es gestionar la seguridad, como bien decía, ahora Security Intelligence, pero bueno, seguridad gestionada, o sea, ¿qué tengo que hacer yo además de disponer de dispositivos? Pues tengo que gestionar diariamente cualquier incidente que se produzca. Tengo que gestionar la capacidad de disponibilidad de mis sistemas para adelantarme a los fallos, analizar el comportamiento de todo lo que pasa en mi red, responder a ciberincidentes, mejorar de una manera continua y quitar cualquier vulnerabilidad de mi sistema. ¿Cómo se hace eso? Evidentemente tengo dispositivos, pero tengo que analizar todo lo que pasa por ellos, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que decíamos, para aplicar la inteligencia, una vez desplegamos un firewall a la mejora en el día a día, vamos a ver todo eso que pasa por el firewall, ese guardia de seguridad que tengo en juzgados, que sabe todo lo que entra y todo lo que sale y que está todo el día mirando qué es lo que pasa dentro de juzgados, seguramente tenga mucha más información que cualquiera que esté dentro y que no ve todo ese tráfico que va pasando. Ese gran amigo que tenemos, ese aliado que está en la barrera y que ve todo lo que entra, sale y todo lo que circula por el interior, ese amigo tenemos que preguntarle, ¿vale? Tiene que ser nuestro mayor aliado. No basta con ponerlo allí, que va a parar el primer ataque que entre alguien que entra al juzgado con una pistola, pero si detecta algún comportamiento sospechoso tiene que ser el que nos informe de todas las cosas que van sucediendo. Y además a la empresa final muchas veces lo que le pasa es que el gerente o el departamento tampoco tiene ese tiempo de estar todo el día vigilando. Entonces muchas veces lo que nos piden cada vez más obviamente es, oye, quítame la paja de todo lo que ocurre y dame la información importante que me importa, que me es relevante para mi negocio. Bien, pues tenemos todas las soluciones desplegadas, en este caso de firewall. Por supuesto, analizamos las vulnerabilidades también de la red interna, monitorización,
todo lo demás. Estas son cosas típicas que se suelen realizar. Ahora esto otorga o da muchísima información. Todo esto de detección de amenazas, de aplicar Security Intelligence, nos da muchísima información. Si eso se lo volcamos al gerente, le volvemos loco. Y si lo gestionamos y lo volcamos a la empresa final, también le volvemos un poco loca. Es un poco, y aprovechando que tenemos aquí el CERT, tanto el INCIME como otros organismos, como cuando volcamos información de un posible virus y decimos, oye, creemos que tu infraestructura crítica se puede ver afectada de esta amenaza. Evidentemente tiene que haber alguien al otro lado que recoja esa información, el guante de una información que es muy útil y decida si le aplica, si no le aplica o cómo tiene que solucionarlo, ¿no? Entonces, incluso de esa fuente de información, que es una nueva fuente y que cada vez hay más, se detectan muchísimas cosas y alguien tiene que aplicar la inteligencia. Es decir, bueno, esto me podría afectar, pero yo tengo una versión que tal, o esto lo tengo en un entorno de pruebas que está aislado de tal manera, etcétera. Entonces, esa inteligencia aplicada a la seguridad tampoco se puede delegar tanto en herramientas, sino en personas. ¿Vale? Es lo que hablábamos antes de que las personas aquí y el conocimiento y la formación es lo más importante. Y eso nos permitirá responder a ciberincidentes o escalarlo en proveedores de servicio de Internet o al propio departamento o a gerencia para decirle, mira, esto es lo que ha sucedido. Otra cosa que es importante, evidentemente, es dentro de ese proceso que es detectar cualquier incidencia por todas esas fuentes, correlar, recoger y sacar informes de todo lo que está pasando, es informar, ¿vale? Tienes un dispositivo que es un firewall, por ejemplo, pero a gerencia hay que decirle, mira, este mes hemos parado tantos ataques. Él no sabe si es víctima del CryptoLocker, pero si tú le dices que este mes le has parado 3 CryptoLocker y él sabe que a todos los vecinos sí que le está afectando, evidentemente le estás demostrando que tu gestión es correcta, que los dispositivos y la inteligencia que se aplica es correcta. Y eso es mucho más importante que simplemente trasladarle a la dirección pues los problemas, ¿no? También vamos a decirte todo lo que hemos solucionado, como siempre, ¿no? Añadir valor al departamento de IT. ¿Qué podemos obtener de este gran aliado que son los firewalls? Pues no solo los incidentes para poder, de manera humana y de manera automática, siempre que podamos, discriminarlos, sino también los informes de todo lo que ha sucedido en tu red. Si ha habido, y aquí vamos, a los típicos... Para ello es necesario que esto se recoja de una manera centralizada de toda la información que puedes recoger de la red, que se aplique cierta inteligencia, por ejemplo de los Honeywell, pero también de otro tipo de tecnologías, y finalmente que apliquemos pues lo que vamos a ver aquí, ¿no? Un poco de inteligencia para la mejora continua de la empresa. El caso que presentábamos de éxito era una empresa que es Rosmiman, está operando más de 20 años en el mercado, 3 millones de facturación y se dedica, vamos a verlo, bueno, está en Alicante, en Barcelona, en Dubái. Para que os hagáis una idea, es una empresa con muchísimo personal técnico, o sea, tienen muchísimo ingeniero dentro de la casa capaz de interpretar y de gestionar de manera inteligente cualquier cosa que pase. ¿Vale? Hablamos de ingenieros técnicos, ingenieros superiores, etcétera, y además tiene una actividad también a nivel global, opera no solamente en España, sino por el resto de continentes. Se dedica a la gestión de activos financieros y a la gestión de activos para, por ejemplo, para ciudades inteligentes, pues lleva el inventario de todo tipo de dispositivos que hay en una Smart City, controla todos esos dispositivos, ¿vale? Y es accesible a través de un portal en el cual el propio cliente, sea una Smart City, sea un negocio o sea un puerto, ¿vale?, accede a todos sus dispositivos desplegados en su organización. Esto obviamente hace que el servicio tenga información bastante crítica, hace que el servicio tenga que estar disponible 24/7 y además los clientes son de todo el mundo, con lo cual pues de día o de noche tiene que funcionar. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, que esa aplicación tiene que estar disponible y que se toman muy en serio la seguridad, y la seguridad radica tanto en el acceso desde Internet a sus aplicaciones y demás, como en toda la infraestructura que tienen que gestionar, que son data center en Elche, en Barcelona, y toda la actividad que comentamos en Dubái. Bien, vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la tecnología de Dell, de Sonic Wall. En este caso, esto sería un ejemplo de la interfaz de red para las oficinas centrales, para el CPD. Pues ellos han optado por dos medidas que son muy interesantes. Alta disponibilidad del firewall siempre, es decir, hay que operar 24/7, alta disponibilidad del firewall, vemos los Sonic Wall aquí en alta disponibilidad, y además doble barrera de fabricante. Es decir, esta gente ha decidido que también se tienen que cubrir de cualquier posible problema que afecte a un fabricante o cualquier error de configuración que pueda afectar a un fabricante, disponiendo doble barrera de fabricante, que por ejemplo es una de las medidas que para sistemas de información de nivel alto exige el ENS, ¿vale? Por supuesto, en las delegaciones es algo parecido y protegen tanto la MZ como las oficinas y el tráfico que circula entre las oficinas.
que tienen una protección externa, una protección más interna. El nivel de protección 1, externo, les permite gestionar todo el tráfico que llevas de Internet a su aplicación, permite parar, hacer de stopper en primer nivel, IPS y DS, terminar las VPNs de cualquiera que se conecte en remoto y también filtrar todos los puertos URLs accesibles de dentro hacia afuera, como es la función de un firewall normalmente de cara hacia Internet. Pero también tienen los firewalls internos que gestionan todo el tráfico entre delegaciones, que se dedican a revisar mejor todo el tráfico de los usuarios internos, VPNs, control de IP origen, y los que los usuarios acceden a Internet a través del firewall, es decir, de dentro hacia afuera. Obviamente, las señales que tenemos que interpretar de uno y del otro no son las mismas. Cuando correlamos los eventos que nos llegan de ambos tipos de firewall, tenemos que darnos cuenta que tenemos que utilizar soluciones generalistas, es decir, varios fabricantes para poder tener la información inteligente de todo lo que pasa, es decir, utilizamos varios SIEM con plugins específicos de fabricante, pero también en este caso, hablando de Dell, dispone de un software específico que es el Log Analyzer, que como es propio del fabricante te da información muy útil y muy fácil, muy sencilla de todo lo que sucede en sus firewalls. ¿De acuerdo? Obviamente lo que hemos dicho es que generamos alertas y dashboards útiles que podemos tener cada semana o cada mes y que realizamos y permiten mejorar de manera continua la configuración de los firewalls y la protección de la empresa. Pues dashboards del tipo de tráfico, protocolos que circulan por la red, si ha habido un pico de tráfico en un momento determinado, analizar si ese tipo de tráfico estaba previsto o ha sido un intento de ataque, conexiones VPN fuera de horario, eso no te lo puede decir nadie más que el propio cliente, más que la propia organización puede decir, oye, necesito una alerta para cuando alguien se me conecte fuera de horario que no lo tenga previsto. Informes gráficos de todo tipo nos sirven para dar un vistazo, que el gerente también tenga información de lo que está sucediendo anómalo en su red, porque más que lo que sucede en el día a día me interesa cuando pasa algo extraordinario, y ese tipo de informes tienen que recoger, pues obviamente, de antivirus, de anti-spyware, de intrusión, prevención, de todo tipo, y detectar también posibles nuevos ataques. Como decíamos, los ataques 0D y lo que está saliendo continuamente se hace por la tecnología todo lo posible para adelantarse a su detección, pero también echando un vistazo podemos detectar esas cosas anómalas, que puede ser un virus o puede ser un comportamiento anómalo de un empleado. Eso, la única manera de detectarlo es analizando la información que nos puede dar esos dispositivos, ¿vale? Y prácticamente con esto cerraremos el ciclo de la inteligencia aplicada a la seguridad. Muchísimas gracias, Nicasio, muchísimas gracias, Rafa. Un broche excelente con un caso práctico. Aunque haya habido que contarlo a toda velocidad, las diapositivas van a estar a disposición de todos los asociados, ¿vale? Con lo cual el detalle, todo el nivel de detalle que hay en esas diapos vais a poder coger y vais a poder chequearlas. ¿Tenéis alguna preguntita muy rápida para Nicasio, para Rafa? Pues Rafa, Nicasio, mil gracias. Venga.